Amén. Gracias a Dios estamos aquí, hermanos, nuevamente para poder meditar la palabra juntos y agradecemos a Dios por este momento. Gracias también a todos los hermanos porque estuvieron orando por nosotros, ¿verdad? Ya salimos de esa enfermedad y agradecemos a Dios por esto, ¿no? Y bueno, estamos meditando Mateo y vamos al capítulo 1 de Mateo. ¿Ya? Capítulo 1. Vamos a leer nada más el verso 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una promesa que Dios había dado al pueblo, ¿verdad? Que iba a haber salvación para Israel. Esa era la promesa que había dado Dios. Y bueno, creo que muchos de nosotros hemos hecho alguna vez alguna promesa, hemos prometido algo y quizás no lo hemos cumplido, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos hecho esto. Prometemos algo, a veces a nosotros mismos, ¿no? Nos prometemos algo, decimos, en este año voy a hacer ejercicio, porque es bueno para mi salud. Pero no lo llevamos a cabo, se nos atraviesa la flojera, el cansancio y decimos, no, y ya no lo hacemos. O decimos, no, este año me voy a poner a dieta, porque es bueno para mi salud también. Pero hay muchas invitaciones de comida y decimos, no, mejor después, ¿verdad? Y siempre hacemos promesas y nos hacemos a nosotros mismos la promesa, pero no lo cumplimos. Pero no así Dios. No, Dios no es así. Y hoy vamos a estar estudiando la promesa cumplida. Dios cumple. Dios sí o sí cumple. Nos hemos acostumbrado a que prometemos y no cumplimos y pensamos que Dios no cumple, se ha olvidado. Y aunque nosotros lo confesamos con nuestra boca y decimos, no, es que Dios es de promesa y Él sí lo cumple, pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, demostramos que estamos revelando a un Dios que no cumple, no le creemos a Dios. Pero hoy vamos a ver estos pasajes donde Dios está cumpliendo y también está haciendo promesa para su pueblo que somos nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por este momento que nos da, Señor, de meditar tu palabra. Es un privilegio, Señor, el acercarnos delante de ti. Toda tu iglesia está en ese sentir, de acercarse delante de ti, pidiéndote que seas tú, hablándonos tu palabra, enseñándonos tu voluntad, tu propósito. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos captar lo que tú quieres hablarnos. Espíritu Santo, habla a cada uno de tus hijos. Toma mi vida y habla tú a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias y haz tu obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí les estaba diciendo, ¿no?, que Dios es un Dios que cumple. Y bueno, en el capítulo 1 de Mateo, que estuvimos meditando la genealogía, vemos un montón de nombres, ¿verdad? Cada uno de estos personajes es una lección para nuestra vida, sobre la manera en que obra la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios en estos personajes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque está utilizando personas débiles, personas con defectos, imperfectos como nosotros. Pero Dios está utilizando estas personas para llevar a cabo su propósito, su plan de salvación. Y esto es lo que nos habla el capítulo 1, del 1 al 16, de personajes, ¿verdad? Muchos personajes. Sería bueno ver cada personaje, pero no nos da tiempo. Y no nos vamos a enfocar en eso.
Vamos a ver el capítulo 1, verso 18, y de ahí en adelante nos vamos a ir viendo cómo Dios va cumpliendo su propósito. Vamos a ver capítulo 1, verso 18. Dice así, y ahí en adelante voy a leer. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Podemos ver, hermanos, que está hablando de que Jesús había venido a esta tierra a nacer, y utiliza a María, ¿verdad? Así dice. Pero María todavía no vivía con José, era virgen. Y José, en su mentalidad, y es normal, yo pienso que aquí hay varones jóvenes, si su novia le dice estoy embarazada, es normal que diga el varón, pues ¿qué te pasa, no? Pues hasta aquí acaba todo, ¿verdad? Es normal el sentir de José. José pensaba en dejarla, pero escondidas, o sea, en secreto, que nadie supiera lo que María había hecho, según él, ¿no? Pero la palabra nos menciona, o Mateo nos está haciendo ver que José era justo. Para los judíos, ser justo significaba que esa persona obedecía la ley. Entonces, José conocía la ley. Cuando el ángel llega, interfiere en este pensamiento que tiene José. Llega el ángel y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Llega el ángel, interfiere. ¿Quién manda al ángel? Dios. Entonces Dios está interfiriendo en este caso, diciéndole a José: tienes que tomar a María, tienes que tomarla. Y algo que yo noté en este verso, en el verso 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Decía que José conocía las Escrituras. Él sabía y esperaban a un Salvador. Y cuando en su visión oye este pasaje del Salmo 138, escucha ese pasaje diciendo que vendría el Salvador, vendría a salvar a su pueblo y que le iba a poner a ese bebé que iba a nacer, le iba a poner Jesús. Vi a José obediente, ¿no? Así se nota en el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a María su mujer. Obedeció. ¿Qué le dijo? No temas en recibir a María tu mujer. Y él, ¿qué hace? Le obedece, ¿verdad? Pero yo creo que lo que le hizo accionar José fue la palabra. Escuchar la profecía que había sido anunciada y que este día se estaba cumpliendo. Y yo pienso que José, eso le hizo fortalecer la voz, la palabra, la escritura. Porque dice que ella después viene diciendo en el verso 25 que se une con María, o sea, no la conoció a María, pero la tomó y entonces dice, y puso por nombre a Jesús. O sea, el ángel le había dicho, ponle Jesús, su nombre se llamará Jesús, ¿verdad?
Y eso es lo que hace. Dice que le nombra Jesús. Vemos una plena obediencia de José hacia Dios, ¿no? Luego, después nos va a estar diciendo en el capítulo 2, el pasaje que hoy nos tocó meditar, dice que cuando Jesús nació en Belén, bueno, vamos a leerlo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, en otras versiones dice unos sabios o astrólogos, ¿no? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, tú no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Aquí nuevamente podemos notar que los astrólogos o los sabios, que menciona aquí la palabra, los magos, dice que vienen guiados por una estrella, porque vienen a adorar a Jesús, ¿no? El rey, dice el rey de los judíos. Pero Herodes pregunta, ¿no? Le pregunta a los escribas, a los sacerdotes, ¿dónde va a nacer? Y ellos, muy conocedores de la palabra, les dice el lugar, dice en Belén de Judea, ahí va a nacer. Y ahí va a nacer el príncipe de Judá, y que de esa ciudad va a salir un guiador que apacentará al pueblo de Israel. En otras versiones dice que va a nacer un gobernante, dice así. Pero sucede algo, hermanos. Dios ya está llevando a cabo su propósito. Va a nacer Jesús. Vino a esta tierra. Pero ¿qué va a pasar? Hay estorbo. Hay estorbo para que el propósito de Dios se cumpla. Pero tenemos a un Dios que está al tanto y está en intervención para que esa obra siga adelante. En estos capítulos vamos a ver esa mano poderosa llevando a cabo esa obra maravillosa. Luego, Herodes, vamos a seguir leyendo, dice en el 7, entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose. Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay estorbo, ¿verdad?, en el propósito de Dios. Dios está cumpliendo su palabra de mandar el Mesías. Pero hay estorbo. Herodes está aquí estorbando ese plan, ese propósito. Pero vemos también a Dios interviniendo, mandando a su ángel y le está guiando a José. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero guía a los magos. Les dice, ya no regresen por el mismo camino. Regresen por otro camino. Inmediatamente en el verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos aquí en los pasajes, hermanos, la intervención de Dios, ¿verdad? En sueños se va revelando a José.
Pero también vemos que Mateo nos quiere revelar que todo es en cumplimiento de Dios. Dios está llevando a cabo su propósito. Dios está cumpliendo su promesa, hecho a sus antepasados. Él está llevando su promesa, Él está cumpliendo. ¿Pero hay estorbo, hermanos? Sí, pero hay un Dios que está haciendo, interviniendo. Luego vemos Herodes, dice que se enoja en el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Otra vez está mencionando a Mateo, a Jeremías capítulo 31, ¿no? Las escrituras del Antiguo Testamento. Este llanto, este lamento por la muerte de estos niños, ¿qué está haciendo Dios? Está utilizándolo para que se cumpla lo que Jeremías había hablado en el verso 31. ¿Sí? Sin darse cuenta, ellos están en ese cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ¿qué trataban de hacer? ¿Qué trataba de hacer Herodes? Estorbar el propósito de Dios. Pero Dios lo utiliza en una forma positiva, ¿no? Que se cumpliera lo que él había dicho. Dice en el 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Aquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí menciona Mateo Isaías capítulo 11:1. Cuando yo lo estaba relacionando, no veía una relación, ¿no? Pero al ver Juan capítulo 1:46, ¿a qué se refiere que Jesús naciera fuera al lugar de Nazaret? El lugar de Nazaret no era un lugar muy especial, no era muy significante, era insignificante ese lugar de Nazaret. Y eso lo podemos notar en Juan capítulo 1, verso 46. ¿Sí? Cuando Felipe le presenta a Jesús a Natanael, le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, que fue anunciado por la ley de Moisés y por los profetas. Y entonces Natanael dice: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? O sea, ahí nos muestra que en la ciudad de Nazaret no era una ciudad muy significativa, ¿no? Era insignificante, era despreciado. Y al relacionarlo a Isaías 11:1, podemos notar lo que dice Isaías 11:1. Dice que de un tronco sale una vara, sale un renuevo. Y aquí está diciendo de algo insignificante, Nazaret, sale un renuevo. ¿Quién es? Jesús. Y bueno, esto lo está mencionando Mateo, está mencionando pasajes del Antiguo Testamento como cumplimiento de la promesa, pero también vemos en los pasajes cómo Dios viene interviniendo, ¿verdad? Y viene guiando a José. ¿Cómo iba a guardar al niño? ¿A dónde se iba a ir? ¿Por qué lo estaba haciendo? Si vemos el actuar de Dios, Dios está cumpliendo su promesa.
Ahora, hermanos, este es nuestro Dios. Dios dice y sí o sí lo va a cumplir, ¿verdad? Lo estamos conociendo. Es este Dios. Lo dice y lo cumple. Está llevando a cabo su promesa. Dijo a sus antepasados, los israelitas, que iba a mandar al Mesías y lo está haciendo. Hay estorbo, pero Él interviene. Hermanos, a nosotros también Dios nos dio promesa. Y la mayor promesa que Dios nos dio es, vamos a ver a Juan capítulo 14. Verso 23. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús está diciendo que va a venir a aquel que le ama, a usted y a mí, hermanos, que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos, que dice que va a venir a nosotros. Él vendrá a Él, o sea, Él viene a nosotros. Ahora, en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual es el mundo, no puede recibir. Está hablando del Espíritu, ¿no? El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Le creemos a Dios? Estamos conociendo a un Dios que cumple. Y Él aquí nos está prometiendo que a través de su Espíritu Santo mora en nosotros el Padre y el Hijo. Si vamos en el capítulo 16, verso 13, ahí nada más, capítulo 16, verso 13, mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Él promete al Espíritu Santo. Pero el trabajo del Espíritu Santo, ¿qué es? Guiarnos a toda verdad. ¿Y qué es guiarnos a toda verdad? Que Él nos va a hablar las cosas del Padre. Nos va a guiar. ¿A través de qué, hermanos? A través de la palabra. Entonces estamos viendo esta promesa. Es una promesa. Y si le creemos a Dios, entonces mora Él en nosotros. Porque así dice la Biblia. Ahora, hermanos, estuvimos meditando Filipenses. Filipenses está muy fresco para cada uno de nosotros, los que estamos meditando o los que venimos al culto, escuchamos también la palabra. Es muy fresco Filipenses en nuestra mente. Y bueno, vamos a ver capítulo 1, verso 6. Pablo está hablando aquí, está gozoso por los filipenses. Dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, estando seguro, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Perfeccionándonos, transformándonos. Hermanos, y esto solamente se lleva a cabo a través de la palabra. Y la palabra es revelada por el Espíritu. El Espíritu nos va enseñando esa verdad y nos va transformando. Pablo dice que el que comenzó la buena obra lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, también acabamos de meditar Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 26, ahí nos habla de ese nuevo pacto. Y nos dice que ese pacto se estaba refiriendo a que Dios iba a quitar ese corazón de piedra y iba a poner un corazón nuevo, de carne. Iba a poner un espíritu nuevo. Iba a poner su espíritu en nosotros. Ese espíritu que nos iba a ir guiando para cumplir con ese propósito de Dios. ¿Sí le creemos a Dios? Es lo que Dios está prometiendo, hermanos.
Entonces es Dios el que está morando en nosotros. Su Espíritu Santo está morando en nosotros y ayudándonos para que seamos perfeccionados. Esa obra que fue comenzada en nosotros sea terminada. Entonces, hermanos, no nos achicopalemos cuando vemos la realidad. Cuando meditaba Filipenses, cuando terminamos, yo le oré al Señor. Yo le decía, Señor, ¿cuánto necesito para llegar a parecerme a Pablo? Para confesar lo que Pablo confiesa. En el verso 21 confiesa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O en el 14:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para yo llegar a confesar eso, yo le decía al Señor, ¿cuánto me falta? No le llegó ni a los talones, yo le decía al Señor. Y me dio tristeza, porque decía, tengo que llegar a confesar estas palabras de Pablo, pero cuando estaba preparando este tema, me di cuenta que dice el Señor, yo he puesto mi espíritu, y la obra que he comenzado en ti, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. El espíritu que te guía, ese lo va a hacer. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la confesión de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también veamos en qué contexto lo dice Pablo. Pablo está encarcelado en este momento. Y mire lo que dice el capítulo 14, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí nos damos cuenta en qué contexto lo está diciendo? Pablo está agradeciendo a Epafrodito por la ofrenda que recibió. Y está diciendo que él ha aprendido, ha sido enseñado a tener y a no tener. ¿Cómo ha sido enseñado Pablo? ¿A través de qué? A través de las circunstancias. Entonces Dios está prometiendo su presencia en nosotros, pero también juntamente las circunstancias difíciles. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice, para ser enseñados. Para que nosotros aprendamos a vivir como Pablo. Entonces es cuando podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O confesar lo que dice en Gálatas. ¿Se acuerdan que dice Gálatas capítulo 2, verso 20? Gálatas capítulo 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la confesión de Pablo, hermanos. ¿Podemos llegar a confesar esto? Creo que sí. Creo que sí podemos llegar a confesar esto. Pero solamente cuando entendemos quién es nuestro Dios. Es un Dios que lo ha prometido y que lo va a cumplir. Que está perfeccionando su obra en nosotros. Que hay cosas que se oponen, es verdad. Sí lo hay. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Perfeccionando su obra, utilizando su Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y podamos conocerlos. A través de la palabra solamente podemos conocer a nuestro Dios. En Isaías 55:1 dice que la palabra no vuelve vacía. Dice que no cae al suelo y desaparece, ¿no? Eso quiere decir, no vuelve vacía, no cae al suelo y ya se acabó, ahí se pisoteó. No. Dice que esa palabra se cumple, dice. El fundamento por el cual nosotros podemos
permanecer firme a pesar de las dificultades, es que la palabra de Dios se cumple. Es que conozcamos, entendamos que la palabra de Dios se cumple. Ese es el fundamento del cristiano, hermano. Ese es el fundamento, creerle a Dios. Eso es lo que el creyente lo fortalece. En toda la Escritura, hermanos, vemos el esfuerzo que Dios lleva a cabo para que llegue a cumplir ese pacto de salvación a través del Mesías, ¿verdad? Pero vemos el esfuerzo que Dios hace en toda la historia. Dios va llevando a cabo su plan, su propósito, pero va también luchando, ¿sí? Porque el hombre no quiere, o porque hay oposición. Pero de la misma manera en nuestra vida cristiana hay oposición. Pero ¿quién es el que intervenía para que se cumpliera el propósito de Dios? Él mismo. Entonces Él mismo interviene para que se lleve a cabo la obra perfecta en nuestras vidas. Ahora, hermanos, yo les invito que podamos creerle a ese Dios. Él nos dejó la palabra para que nos guíe, hermano, a llegar a cumplir ese propósito. Nos dejó su palabra para que nos guíe, para que seamos transformados. Esa transformación sea real en nosotros. Así como Él prometió a Emmanuel y cumplió, hoy en día cumplirá la palabra diciendo que su Espíritu está en nosotros y es el que nos va a guiar a toda verdad. Él lo llevará a cabo. Hermanos, muchas veces no le creemos a Dios, porque la situación en la cual nos relacionamos lo vemos muy difícil. Pero debemos de entender que las circunstancias Él las utiliza para que lleve a cabo su propósito. Cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo en nuestra vida, doblemos rodilla, hermanos, y le digamos a Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Doblemos rodillas y le digamos: no entiendo, Señor, no lo entiendo, pero tú lo sabes todo. Cumple tu propósito de formación en mi vida. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Dios cumple y está cumpliendo en dejarnos su Espíritu en nuestra vida, pero con un propósito de que esa salvación llegue a la perfección, de que lleguemos a esa perfección que Él quiere. Pero poco a poco Dios está transformando, está dirigiendo a su pueblo. Hermanos, yo los dejo con esta reflexión. Que usted medite, porque nos hemos acostumbrado a que nos hacen promesas o que hacemos promesa y no nos cumplen. Y creemos que Dios es así. No, nuestro Dios no es así. Él lo dice y lo ejecuta, lo lleva a cabo. Entonces créale a Dios que el Espíritu Santo está morando en usted y está llevando a cabo su obra perfecta de salvación. Los dejo con este pensamiento, hermanos, oramos. Dios glorioso, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa promesa tan hermosa de hacernos entender que tu Espíritu mora en nosotros, con la finalidad de que nosotros cumplamos tu propósito, Padre. De que vayamos, Señor, cada día en obediencia a ti, Padre. Gracias por transformar nuestra vida, por quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, por quitar ese espíritu rebelde y poner tu espíritu en nuestra vida, Señor. Y que ahora podemos declarar que tú moras en nosotros y que te creemos, Padre. Y porque te creemos vamos a estar cada día, Señor, en esa comunión contigo a través de tu palabra, para que podamos, Señor, llevar a cabo tu propósito. Todas aquellas circunstancias que se levantan en nuestras vidas, Señor, que lo entendamos que es porque tú nos estás formando. Tú estás llevando a cabo tu plan de salvación en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque te hemos creído, Padre. Así como Rahab, que también te creyó, solamente con saber
que tú eras ese Dios del cielo y de la tierra, ese Dios de maravillas. Ella te creyó. Señor, así nosotros, Padre, con la obra que has hecho en nuestra vida, la forma de vida que has hecho, ese cambio, hemos cambiado de dirección y ahora estamos en ese camino. Vemos nuestra vida atrás y vemos la diferencia. Ahora vemos que esa obra solamente tú lo llevas a cabo. Gracias, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre y gracias por la fe que has puesto en nosotros para creer que tú eres nuestro Dios. Gracias, muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.